Los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? La idea de que todas las personas somos iguales, con mismos derechos y posibilidades, generó problemas sociales y políticos en Europa. La revolución impulsada por la burguesía hizo que la monarquía absoluta sea la forma de gobierno. Luego, se aprobaron leyes que reconocieron algunos derechos, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La expansión de derechos humanos, su reconocimiento y conformación se concretaron en el siglo XX con el fin de evitar el fascismo y el nazismo. La nueva expansión dio cuenta que los derechos humanos son universales, solo por ser humanos, sin importar religión, origen o sexo. También afirmaban la dignidad de las personas frente a los estados. El eje de los derechos humanos es la vida. El derecho a la integridad física y el de la subsistencia hacen referencia a lo físico y a la libertad de expresión. Igualdad en la diversidad. Los derechos humanos comenzaron en el hemisferio occidental, por la gran cantidad de comunidades morales y políticas, cada una con sus valores y costumbres, se arman conflictos entre lo universal y lo particular. Frente a esto, los defensores de la universalización afirman que la aspiración a tener una vida digna es inherente y que los regímenes políticos y organizadores de la sociedad no son razones para perjudicar ese deseo. En la Declaración de Viena, en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, se afirma que el carácter de estos derechos no admite dudas. También se señala la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos. El origen revolucionario de los derechos. A lo largo del tiempo, en toda la humanidad, hubo personas sometidas a la esclavitud o a vivir en la pobreza. Al mismo tiempo, muchas otras personas mostraban un impulso superador y de integración del otro. Estas actitudes buscaron unir a las personas más allá de sus características visibles. Esta tensión desencadenó luchas y enfrentamientos que ayudaron con el avance del reconocimiento de los derechos. Los derechos inalienables, que abarcan a todas las personas y necesitan ser reconocidos por las leyes, se encuentran en la Constitución de los Estados modernos, en Occidente, en la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos Humanos y Ciudadanos, que planteó reivindicaciones acordes a los intereses de la burguesía. Paradójicamente, el proceso revolucionario desembocó con la invasión de Napoleón Bonaparte a naciones europeas con el pretexto de difundir los ideales que se convirtieron en la base de las constituciones liberales de Europa. Durante la segunda mitad del siglo XX, en Europa, hubo varios revueltos que sostenían que los derechos seguían siendo un privilegio de los propietarios del capital y querían que sea real para todas las personas. El surgimiento y el progreso de los derechos humanos es una ida y vuelta entre los que tienen poder y los que no, conquistas sucesivas entre luchas sociales no siempre pacíficas. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más sangriento de la historia. Participaron más de 60 países y murieron alrededor de 60 millones de personas. Varios factores crearon el conflicto, en especial la crisis económica alemana, desatada por el Tratado de Versalles, firmado al finalizar la Primera Guerra Mundial y considerado uno de los mayores errores políticos de la historia. Los alemanes sostuvieron que si no hubiera sido por la traición de extranjeros, sobre todo judíos y de izquierda, habrían ganado la guerra. Así se creó un gran resentimiento social que dio paso al Holocausto. Los horrores de la guerra. Hitler llegó al poder en 1933 y dio inicio a la Alemania nazi, que duró hasta 1945. Su objetivo era dominar Europa para crear la Gran Alemania. A medida que los nazis se expandieron, fueron concentrando una masacre de población considerada enemiga. Su propósito era realizar una limpieza étnica, un plan que denominaron la solución final. Consistía en exterminar a los judíos de Europa y también atacaron a gitanos, homosexuales y comunistas, justificándose con el pretexto de inferioridad racial. La manera de exterminar a las personas variaba según el campo de concentración.
En algunos se hacían ahogamientos masivos, en otros había infraestructura preparada especialmente para el asesinato masivo. En el principal complejo funcionaban campos de concentración, de experimentación médica y de exterminio. Allí murieron alrededor de 2.500.000 personas. Un plan siniestro. El régimen nazi perpetuó un genocidio que significó el asesinato de 6 millones de judíos, de los cuales 1,5 millones eran niños. A pesar de esto, hubo países y personas que los judíos nombraron justos entre las naciones, que los ayudaban a escaparse o a esconderse. La persecución y el asesinato de personas no se dio solo en Alemania y en Polonia, sino que se extendió a otras zonas de Europa, como Francia, Rusia y el resto de Europa Oriental. Después de finalizada la guerra y vencido el eje, la comunidad internacional organizó los juicios de Nuremberg, en los cuales 22 líderes nazis fueron juzgados como criminales de guerra. 12 de ellos fueron condenados a muerte, 3 a cadena perpetua, 4 a prisión de 10 años y 3 fueron absueltos. Las Naciones Unidas. Para trabajar por la convivencia pacífica en el ámbito mundial, se creó la Organización de Naciones Unidas en 1945. Su objetivo es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y funciona como foro de discusión para resolver los problemas por medio de la negociación entre estados. Antecedente: Sociedad de las Naciones. Diferencia: la Sociedad de las Naciones estaba integrada solo por los países vencedores en el conflicto bélico. Antes que terminara la Segunda Guerra Mundial, algunos planteaban la necesidad de crear una nueva organización, pero con la representación de todos los estados. Este fue el criterio que predominó cuando se formó la ONU. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 en París. Es la piedra fundacional de todas las normas internacionales sobre los derechos humanos. Funciona como norma común de comportamiento de todos los estados frente a las personas sin distinción de ningún tipo. Carácter universal. Todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos, y no se admite ningún tipo de discriminación. El plan de los estados en la recuperación de posguerra. En el inicio de la posguerra, el continente europeo se encontraba en una profunda crisis económica. Para ayudar en su reconstrucción y contener posibles avances de la ideología comunista, Estados Unidos impulsó el Programa de Recuperación Europeo, más conocido como Plan Marshall. Fue un plan de ayuda económica y técnica para la administración de los fondos. Al finalizar, las economías de los países de Europa Occidental habían mejorado. Para obtener esos resultados, los países implementaron un conjunto de políticas socioeconómicas, enmarcadas en lo que se reconoce como el estado de bienestar, los derechos civiles y políticos. El 16 de diciembre de 1966 se aprobó en las Naciones Unidas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos los Estados miembros asumieron la obligación de respetar los derechos enmarcados en el pacto, en su territorio o bajo su jurisdicción. El pacto tiene 6 partes, con un total de 53 artículos. Se asegura la protección de la integridad física del individuo. Se garantiza la protección por motivos de género, religiosos, raciales o cualquier otra forma de discriminación. Se expresa la obligación de todos los estados de respetar la libertad individual de creencia, expresión, asociación y libertad de prensa. El pacto tuvo como fin asegurarse de que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas respetaran a todas las personas que habitan en sus territorios en términos políticos y civiles. Los derechos económicos, sociales y culturales. Este conjunto de derechos quedó formalmente reconocido en el ámbito internacional con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, aprobado por las Naciones Unidas en diciembre de 1966. Sus orígenes estuvieron en las políticas del estado de bienestar.
Estos derechos tienen por objetivo garantizar el bienestar económico, la educación, el acceso al trabajo y a la cultura en términos adecuados a la dignidad humana. Como estos derechos requieren grandes inversiones económicas por parte de cada país, el PDESC indica que cada Estado debe comprometerse a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos con que disponga.